Continuamos con más información y tenemos turno hoy con el doctor Saleme, que ya está en línea. Entre una semana y otra parece que pasan 10 años con la cantidad de información que surge, pero bueno, vamos a hablar de todo lo que ha surgido en esta última semana. Julio, buen día, muchísimas gracias por ¿Qué tal? atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, el turno lo cambiamos para hoy. A ver, ahí te estamos escuchando. ¿Me escuchas bien? Ahora No, sí, que el turno lo tuvimos que cambiar de ayer para hoy, digo. es verdad, No estamos en nuestro día habitual, pero bueno, estamos. estamos. Y sí, es cierto, en realidad yo estuve pensando en estos días que está el laboral, ¿no es cierto? Y todas las cosas que pasan respecto, estamos hablando por supuesto al COVID y sobre todo esta nueva variante, ¿no es cierto?, Omicron, que ya nos ha invadido definitivamente, y pasan cosas, no ya de una semana para otra, de un día para el otro. Sí. Y entonces yo digo, bueno, vayamos a ver, de alguna manera tratar en lo que se pueda, con la información que uno tiene y sobre todo con, digamos, más que la información, con la experiencia que uno tiene después de tantísimos años de profesión, a ver para dónde puede ir esto, ¿no es cierto? De alguna manera, que sería lo más interesante. Yo diría, hagamos un juego de preguntas y respuestas, más vale. Bien. De lo que vos entendés que, digamos, que la gente puede estar necesitando como información. Bien, en principio, y creo que lo importante es marcar que todavía estamos en una curva de ascenso de contagios. Sí, no hemos llegado a la meseta. A mí me parece que vamos a estar por lo menos un mes más para mesetarnos. Casi con seguridad se va a contagiar muchísima gente. Están aumentando de alguna manera las internaciones, están aumentando las internaciones en UTI. Son en general todos pacientes no vacunados o mal vacunados, digamos, sin esquemas completos. Digamos, te diría que prácticamente el 100%, con 3 dosis de vacuna, en realidad es una enfermedad muchísimo más leve, por lo menos a los que no tenemos enfermedades concomitantes, ¿no es cierto? Claro. Los que tienen algún otro tipo de enfermedad, bueno, caso como ha pasado aquí en Pehuajó, digamos que es bueno aclararlo sin entrar en polémica ni cosa por el estilo, pero digamos un paciente que lo habían anotado como fallecido por COVID y después que no, que sí, que no, digamos, no entrando en esa de que lo anoto, que lo desanoto, pero digamos un paciente que se muere, pongámosle cualquier cosa, yo no sé sinceramente cuál era la patología de base, pongámosle que era diabético, se muere porque hace una cetoacidosis diabética y da con un positivo de COVID, digamos, tranquilamente uno puede pensar, y seguramente tiene que ver, que el COVID influenció sobre la causa de la muerte, ¿no es cierto? Entonces eso hay que notarlo como positivo, digamos, si no quedamos en que todo el mundo se muere por paro cardiorrespiratorio, sí, uno se muere cuando deja de respirar y el corazón deja de latir, pero en definitiva hay unas causas previas, ¿no es cierto?, a esto. Y bueno, cuando uno tiene enfermedades previas, el COVID termina matando, y es lo que está pasando. Por eso lo traigo, no para asustar a la gente, sino para que se tome conciencia, porque lo que sí yo veo, una cuestión personal, es que me parece, sobre todo la gente joven, esto lo ha tomado mucho más a la ligera. Esta tercera ola, hay gente que hasta dice que está bueno infectarse para tener inmunidad, y esto no está bueno. Hay un montón de razones por las que es mejor no tener inmunidad y estar vacunado que tenerlo, no tener la enfermedad y estar vacunado que tener la enfermedad y ganar inmunidad. Con eso que no se gana tanto, porque aparte hay un montón de complicaciones que se pueden tener, como tener un COVID prolongado, pongámosle por meses, hasta lo que se sabe, ¿no es cierto?, con algún tipo de patologías, sobre todo cognitivas, de patologías musculares, de dolorimiento y cansancio, con patología cardíaca, con una miocarditis, arritmias. Estas cuestiones, no son cuestiones menores, es una enfermedad que enferma y mata. Como también quiero decir, posiblemente, sobre todo en España se está levantando la voz de que esto se deje de considerar una pandemia y pase a llamar endemia, ¿no es cierto?, que sería una enfermedad más localizada, como es la gripe.
quiero contarles que la gripe enferma y mata mucha gente por año, lo que no se la cuenta, pero la gripe mata mucha gente, ¿está? Vuelvo a repetir, no se la cuenta. Cuando uno tiene una endemia, como es la gripe, que agarra endémicamente en el invierno boreal y después agarra endémicamente en el invierno polar, en el hemisferio sur, digamos, por eso es endemia, no agarra en todo el mundo a la vez, como una pandemia. Bien, pero la gripe mata, enferma mucho, produce daños económicos a las economías por falta de gente trabajando, estudiando, faltazos, ¿no es cierto? Sí, sí. Por enfermedad, muchísimo, y vuelvo a repetir, no se lo cuenta. Entonces, hay que tomar con atención lo que dice España, que España es un país muy serio desde científicamente, muy serio y consolidado en la investigación clínica, médica, realmente está a la vanguardia de esto, y no es para desoír lo que ellos dicen. Esto es una opinión, ¿no es cierto? No es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Bien. No sé si está quedando claro. ¿En qué cambiaría la realidad, digo, si la enfermedad sigue siendo lo que es, catalogarla de enfermedad endémica, digo, ¿en qué cambiaría esto que recomienda España? Y entre otras cosas, se permite mucho más laxo todo, vamos a cuidarse cada cual, a vacunarse por supuesto, como con la gripe, con un esquema de vacunación, y no se cuentan los casos, esa es la otra cuestión, no se cuentan los casos. Que en general me da la sensación de que el conteo de casos es lo que enferma más. Exactamente. Es lo que genera la psicosis de la gente, la cola del testeo, la cola en la vacunación, el miedo. Sí, sí, sí. Por eso digo, cuando una persona pasara con un poquito de fiebre, con dolor, qué sé yo, bueno, listo, se va a la cama, se toma un paracetamol, lo que haces con una gripe. Sí. Y bueno, en definitiva, como estás dolorido, con fiebre, cansado, y todo eso, estás en la cama y no empezás a transmitir a todo el mundo. Por ahí enferma alguien de tu ambiente más íntimo y de ahí se transmite al vecino o al vecindario donde trabajás, pero bueno, eso es lo que pasa con cualquier otra virosis. Como es este caso, lo estoy comparando con la gripe y no con otras enfermedades virales. ¿Por qué? Porque, y ahora vamos a otro tema, el de Omicron, seguramente esta no sea la última cepa que aparezca. Digamos, por eso tampoco es tan seguro esto que estamos hablando, porque quizás, te diría, no quizás, casi con seguridad, con semejante replicación que hay, van a volver a aparecer. Cepas aparecen todos los días. Sí, sí, sí. Hay variantes que la Organización Mundial de la Salud las llama prioritarias, porque son de preocupación, y otras que no son de preocupación. Han aparecido algunas más, lo comentamos en la semana pasada, hay una cepa nueva que apareció en Francia, bueno, todavía no hay ninguna determinación de eso, pero es posible que el virus trate de expandirse, ¿no es cierto?, va mutando para infectar más gente, y normalmente no se vuelve más maligno, sino que infecta más. Esto es lo que normalmente pasa, pero también podría ser que se equivoque de alguna manera la cuestión genética, que puede pasar, y que se transforme en un virus altamente enfermante y altamente mortal. Esto también podría llegar a pasar. Por eso es que yo digo, hay que mirar con preocupación y seguir teniendo cuidado. Digamos, no es bueno enfermarse, ya lo dijimos, es bueno estar vacunado, la gente ve que es muy bueno con terceras dosis. Chile e Israel están dando cuartas dosis, Israel tiene cantidad de casos inmensos y ha dejado, porque no hay ninguna evidencia en el mundo todavía, un paper, digamos así, que esté publicado, que la cuarta dosis es efectiva. Sí, la tercera es obligatoria. Hoy, con Omicron dando vueltas por todos lados del mundo, la vacunación son primera, segunda dosis, y entre los 5 y los 6 meses, la segunda dosis. La tercera. La tercera dosis. Bien. Ya hablamos de dosis, no de refuerzo, ni cosas por el estilo. Porque no es que dentro de 6 meses me doy otro refuerzo, no se sabe. Hoy la cuarta dosis no está. Digamos, no hay ningún estudio que diga que la cuarta dosis es efectiva. Bien. ¿Está? Sí, sin entrar en polémica, como decías, pero para dejar en claro la situación,
que confundió, y hoy, digo, la gente está muy atenta a lo que está pasando, están surgiendo muchos casos, lo que decíamos, esta sobreinformación genera preocupación, y este caso que se dio particularmente porque hacía mucho tiempo que no se registraba una persona fallecida con COVID a nivel local, surgió una información de que había un fallecido más y de inmediato se hizo una aclaración de que en realidad era una persona que tenía COVID, pero que no había fallecido en esa consecuencia. Digo, en general, la gran mayoría, por lo que tenemos entendido, de los casos registrados de personas fallecidas tienen que ver con gente que ya tenía enfermedades de base y que luego, con contagio de COVID, termina generando un cuadro más complejo que llevó a la muerte. ¿Qué es lo que puede llevar a hacer este tipo de aclaraciones tan confusas cuando en realidad la gran mayoría de los casos fueron iguales? Sí, sinceramente no sé. Ya ahí yo entro, por no es científico pero eso. La realidad... No sé por qué. La realidad es que este paciente se murió siendo positivo de COVID. Claro. Listo. Este es el asunto. ¿Qué hubiera pasado si seguía con su enfermedad de base, que no sé cuál era? Esto a fuerza de ser sincero. No sé cuál es su enfermedad de base, digamos, y por cuestiones también de éticas y profesionales tampoco está bueno dar nombre y apellido. No. Por eso te digo, es un caso. Sí que falleció, que tenía el test de COVID positivo. Por eso digo, y que debería estar hoy... Yo creo que está en la lista. Debería estar en la lista, no está, fue retirado. Exactamente, no está, no sé por qué, porque en realidad tener 139 muertos, 140 muertos, está más o menos igual. Digamos, y en realidad lo que hay que hacer es decirle a la gente, mire que se puede morir. Digo, no sé si no es mejor contarlo y decir, mire, cuídese, use tapabocas, si es posible doble, no participe de grandes aglomeraciones. Ahora, por otro lado, esto que era Argentina, se va a los contactos estrechos y de la enfermedad en sí, todo. La Organización Mundial de la Salud, lo dijimos la semana pasada, sigue recomendando 14 días de aislamiento al enfermo. Y a veces está pasando que acá se pasó a 7 días y 5 días el contacto estrecho. Ahora, el contacto estrecho con vacunación completa, o sea, con las 3 dosis, la última, que no hayan pasado más de 4 meses y por supuesto no lleve menos de 14 días, o sea, 2 semanas, ese no necesita hacer aislamiento. ¿Está? Sí, yo diría, está bueno, realmente póngame en contacto estrecho, controlarse en unos días si sigue siendo si es negativo, ¿no es cierto? Tiene grandes chances de no enfermar, por supuesto. Pero tiene chances. Por eso digo, la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando lo que recomendaba desde antes. 14 días y 1 semana para el contacto estrecho, con los 3 días más llegas a 10 días. El contacto, 3 días más de cuidados especiales. O sea, se puede salir, pero no concurrir a lugares cerrados, bueno, todo lo que repetimos periódicamente. Bueno, pero el mensaje a nivel Argentina es claro, la decisión se toma para evitar la falta de personal, no tiene que ver con una cuestión de la enfermedad en sí, sino que pura y exclusivamente para evitar que se reduzca la cantidad de personal. Sí, es como... Es riesgosísimo. Es una cosa muy riesgosa, digamos, hay cosas hasta disparatadas, digamos, hoy posiblemente hayas leído otro disparate interesante de la economía argentina, de la política argentina, es que los empleados públicos no van a trabajar jueves y viernes para no gastar electricidad. Digo, yo creo que no sé dónde vivimos, sinceramente. Digo, sinceramente no sé dónde vivimos. No quiero entrar mucho en detalles de esto, pero imagínate que si para no gastar electricidad damos asueto, digamos, el concepto que se tiene sobre el trabajo es realmente muy bajo, no es el que trajeron nuestros abuelos de Europa, ¿no es cierto?, que sobre el pilar del trabajo se edificaba el futuro, sino todo lo contrario. Hoy me parece que para no gastar energía, en lugar de producir más, para no gastar energía, o digamos, o dejar de producir, de gastar energía en otras cuestiones. No, en el trabajo, y el trabajo estatal,
el Estado, Sí. siempre dándolo, siempre regalándolo. Es una cosa, bueno, difícil de entender. Por eso mismo también es muy difícil de entender estas otras cuestiones de cómo se encaran malamente, para mi gusto, las cuestiones económicas dentro de una pandemia. Como se encararon mal en el 2020 con la encerrona, ahora con la abridona sería, con todo abierto y todo funcionando, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos como estamos. Esta ola tiene que ver con que Omicron es realmente, y Delta también, por supuesto, porque sigue estando dando vueltas todavía, muy contagiosa, pero aparte porque los encuentros masivos siguen existiendo, siguen estando. Yo pensé sinceramente que el Festival de Folclore se iba a suspender, a posponer a algo, no sé, este fin de semana en el medio de una crisis, no en el medio, todavía en la cresta ascendente de una crisis que digamos que nos sigue preocupando mucho, que está gastando mucho al personal de salud. Esto hay que tenerlo en cuenta también. No se está cumpliendo demasiado bien con los testeos, y con colas interminables en todos lados, y recomendando, la semana pasada se recomendaba no testear a los contactos estrechos, digamos, darlos como contacto estrecho directamente, por dos cuestiones. Una, porque no hay insumo, pero también porque el personal ya está muy escaso. El personal de salud también se enferma, hay poco personal en las internaciones, en la terapia intensiva, en toda la internación común también, porque se está agotando ese recurso. Más allá de que también, y en todas partes del mundo, digamos, se agota el recurso de los test. Hay problemas no solamente en la Argentina, esto digámoslo también, no es un problema local ni nacional solamente, pero bueno, acá lo estamos sufriendo. Julio, tengo dos consultas de la gente que es importante trasladar. Por un lado dice, ¿qué pasa si una persona se vacuna y está con COVID asintomático? Es una pregunta recurrente esta. Sí, en realidad como cosa mala no pasa nada. En realidad lo que tiene de dificultoso, lo que habría que hacer, inclusive si uno es COVID sintomático y le viene el turno para dar la tercera dosis, lo que tiene es que retrasarla desde que termina una semanita más. O sea, desde que empiezan los síntomas, yo diría 20 días más o menos, para permitir que el sistema inmunitario se refortalezca nuevamente y esa dosis sea mucho más efectiva. En realidad, como cosa mala, repito, si uno está con un COVID asintomático, lo que va a hacer es reforzar la dosis de antígenos que está recibiendo. No es mucho más que eso, no pasa mucho más. Posiblemente en el tiempo después dure un poco menos. Pero no genera a nivel físico ningún tipo de consecuencia. Absolutamente nada. Esa es por ahí la preocupación. Hace varios días que nos vienen preguntando por esto. Sí, no, eso para nada. Lo que puede generar es un poquitito menos de inmunidad, ¿no es cierto? La tercera dosis, que ya lo explicamos en algún programa anterior, cómo era el mecanismo de la tercera dosis que estimulaba los linfocitos B, aparte de los linfocitos T, que habíamos dicho anteriormente, que las primeras dosis estimulaban y son los linfocitos que tienen la memoria para que rápidamente, los linfocitos son glóbulos blancos, para que rápidamente fabriquen inmunoglobulinas, que son las defensas, la inmunidad. Bueno, acá tengo una consulta que la leo textual y vemos si la podemos interpretar entre todos. Dice, podés preguntarle al doctor qué enderó y la zona, si por la vacuna también o también por COVID va Omicron, le agarró ACV, si es normal. A ver, vos alcanzás a interpretar, no sé si... Si por la vacuna, debe haber un paciente enderó. Sí. Que o por la vacuna o por COVID, o por la enfermedad tuvo una ACV. O sea, está pensando en la coagulación. ¿Está? Más que nada por la vacuna, dice que ahí, porque habló por el otro lado. Más que nada por la vacuna, la duda es, la duda es por la vacuna o por el COVID. Cualquiera de las dos cuestiones han producido, algunas de las consecuencias son tromboembolismos, pero no son mayores
esto lo hemos dicho también, no son mayores que la población general. ¿Te acordás que se hablaba en un momento, sobre todo, de AstraZeneca, que produce tromboembolismos? O sea, produce que tromboembolismo es que se produzcan coágulos, se desprendan y que salgan para algún lado. Si van para el cerebro, producen una ACV. ¿Está? Un infarto, alguna otra cuestión. No, siempre han sido menores a lo que pasa normalmente, que a la gente también le agarran coágulos por otros motivos. En este caso, si es por la vacuna o es por la enfermedad, bueno, ahí no lo podemos saber. Claro. Sí que pueden ser de alguna consecuencia de alguna de las dos, pero las posibilidades son bajísimas, bajísimas. O sea, hay que seguirse vacunando, hay que tratar de no enfermarse. Pero pueden aparecer los coágulos, sí, tranquilamente. Digamos, no te sabría decir justo con seguridad, pero debe ser 1 en 1.000.000 o más. Bien. Es bajísima la probabilidad. Julio, bueno, seguramente van a ir surgiendo más preguntas en estos días, teniendo en cuenta la situación que, como decíamos al principio, va cambiando permanentemente. Estamos ya sobre el final del tiempo, así que muchísimas gracias como siempre y estaremos en contacto la próxima semana. Por supuesto, y a seguirse cuidando, vacunando si llega el turno. Habría que tratar, lo bueno sería enero y febrero, terminar de vacunar todos los adultos mayores, mayores de 18 años, y si es posible, adolescentes también, con tercera dosis. Llegaríamos, si en enero y febrero lográramos eso, vamos a llegar a un otoño en muy buenas condiciones realmente. Muchísimas gracias. Así que como bueno, siempre. a cuidarse, por favor. Gracias a ustedes. Buena semana. Hasta luego. Chao, Chao. igualmente. Bueno, el doctor Julio Saleme ayudándonos a interpretar algunas cuestiones y a responder a las consultas de la audiencia.